Bienvenidos a un nuevo episodio de Creepy Radio Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante turbio, un tema que tiene un poquito de todo: misterio, criaturas extrañas, desapariciones y también fenómenos paranormales. Este que es el episodio número 6, tenemos de vuelta a un invitado especial que me habían estado pidiendo que lo volviera a traer, así que damos la bienvenida a Carlos Mendoza. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación y pues a la gente que pidió que volviéramos. Y si es un tema, a lo que dijiste, agregaría también tema histórico, ¿no? Un Sí, tiene tema, mucha mucha historia, historia, bastante historia. fuera de lo paranormal y fuera de, pues, de todo este mundo. Sí. Creo que es un tema histórico importante, muy interesante pues hasta te puedo decir que como tesoro de la humanidad, ¿no? Lo podrías ver como Pues sí, algo quizá. importante en la historia y muy emblemático, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Sí, es un lugar pues muy conocido, de hecho, pues de los más populares, ¿no? En Europa, y que guarda pues muchísimos secretos. O sea, es Entonces, difícil que alguien no haya escuchado de este lugar sí, o que lo comentes y que no sepa algo. claro. Y pues como dices, yo creo que es uno de los centros turísticos también más grandes de Europa, ¿no? De los lugares que más se busca. Sí, claro, y lo interesante aquí es que las leyendas se entrelazan con todo lo histórico, Sí. entonces le da todavía un poco más de peso a, pues a todo lo que Sí, digo, rodea este lugar, ¿no? Como sabemos, pues las catacumbas de París, pues son un lugar que, si de por sí tienen miles, no me acuerdo cuántos miles de cadáveres ahí. no, ¿cuáles miles? Se menciona, digo, yo considero que cuando es algo tan macro o algo tan grande Ajá, y algo que pues tiene sus partes abiertas al público, sus partes turísticas, sus recorridos, pero ajá, pues es muy poquito. Yo creo que es difícil de tener datos correctos, ¿no? sí, Porque pues al final de cuentas, si estamos tocando estos temas, es porque hay mucho misterio y muy poca apertura de estudio, ¿no? claro. Entonces, hay datos que hablan que hay 6 millones de cadáveres ahí abajo. O sea, 6 millones, o sea, ponte a pensar lo que es. No, pues bastante. Eh, Si, por ejemplo, acá, ¿no? En México o aquí en Guadalajara, ¿cuántas historias no hay en lugares como panteones que hay a lo mucho 1000 sí, cadáveres? Y ahora imagínate un lugar con. no, y te repito, eso es lo que se sabe, ¿no? Eso es lo Sí, que apuntaron. Digo, también pueden ser menos, ¿no? O sí, sea, no, claro. no sabemos, pero tomando en cuenta los lugares que son abiertos al público, o sea, si has visto las esculturas y todo Sí, o sea, nomás ves una escultura y dices, aquí hay miles, o sea, o sea, es impresionante cómo lo han hecho para que sea atractivo también a la vista, que eso también es importante. sí, pues más que una atracción turística, bueno, yo creo que mucha gente que camina en la superficie, ¿no? Disfrutando de la ciudad de París, no sé, de sus bares, de sus cafés, de las luces y todo, pues no tienen ni idea de que, pues si saben que existen las catacumbas, pues no saben cuánto se extienden, qué leyendas hay abajo, porque Sí. también, como te mencionaba, hay historias pues paranormales, pero también hay unas historias que involucran también como a entidades o criaturas más físicas, ¿no? Sí, Entonces, pues creo que algo aterrador simplemente el saber eso, ¿no? sí, digo, yo me pongo a pensar lo que dices de que, pues tú vas a París, ¿no? Y la Torre Eiffel y pues los restaurantes y la ciudad como tal hay que disfrutar, ¿no? Pero 20 metros abajo, que es lo que están las catacumbas de profundo, 20 metros abajo de la ciudad, se menciona que son 300 kilómetros. Sí, 300 kilómetros imagínate se esa, extiende lo que son las catacumbas sí. y el recorrido turístico apenas son 2 kilómetros. Sí, no, pues es un pequeño O tramo, ni sea, siquiera el no, 10% no, no, de. no, ni el 10, o sea, está lejos, o sea, 300 kilómetros de túneles, de pasadizos, pues, ¿qué te diré? De cuartos, de cámaras, no sé cómo podría llamarle, y todo repleto de restos humanos, ¿no? Que obviamente, pues, ya son huesos, muchos ya son cenizas, pues, por los años, pues, que fueron los 1790, Más o por ahí menos, se ¿no? se comenta que inicia, que la Sí, ciudad de París estaba, pues, ya no cabían, ya no había espacios para sepultar, y se hicieron las catacumbas, ¿no? sí, Entonces, pues empezaron a llegar los restos en esos años y pues imagínate, ¿no?
cuántos también ya, pues ya no hay ya no hay nada, ¿no? Ya hay cenizas, ya se los llevó el viento, no sé. Sí, no, pues se hicieron polvo y Entonces, pues imagínate todo lo que no guarda ese lugar, ¿no? Como tú dices, la gente muchas veces escucha el nombre y lo tienes como una referencia histórica, ¿no? Una referencia de un lugar, ajá. pero realmente no están enterados de lo que es, ¿no? No, Porque yo creo que implica muchas cosas. no dimensionan Exacto. la extensión que es, porque yo Sí. también, si te soy sincero, antes de investigar, de hecho, acabo de subir un video al otro canal que habla un poquito de uno de los críptidos de ahí, y cuando estaba investigando, pues sí me sorprendió ver la dimensión. Básicamente es un laberinto, Exactamente, es un laberinto, o sea, lo cual lleva un poco de las historias que tú comentas de que, pues, mucha gente se ha perdido, ¿no? Porque, eh, pues, al ser un tema de misterio, al ser un tema paranormal, un tema, pues, tú sabes que las exploraciones urbanas, sí, o la curiosidad simplemente, o la valentía, ¿no? De que no te metes, y no esto, y mucha gente, pues, se ha perdido ahí abajo, porque sí comentan que, o sea, no es como que sigo el caminito y salgo, sales. no, o sea, que son cámaras, son túneles, son lugares que topan, o sea, es un laberinto como tal, como tú lo dices, ¿no? Sí, de hecho estaba leyendo, bueno, ahorita que mencionas de los exploradores, Ajá. como decías, los dos son 2 kilómetros que se puede legalmente Dice recorrer, ¿no? que entre 1.5 y 2, que es el recorrido, ¿no? Sí, Que, pues, se reordenaron huesos, se apilaron huesos, se hicieron esculturas con los huesos, que es lo que todo mundo puede ver en Internet, ¿no? O sea, de las fotos que hay y las eso. fotos y recorridos y que al final de cuentas podemos mencionarlo aquí tú y yo muy fácil de, pues el recorrido, pero pues yo bajo al recorrido y veo esqueletos y veo cráneos y huesos apilados, pues desde ahí ya está turbio, ¿no? Sí, No, no, pues sí te va a sacar un buen no es susto como que o incomodidad, ¿no? Ver sí. tanto hueso. De hecho, ahorita que dices de los exploradores, Ujú. estaba leyendo que, bueno, suelen meterse como pues simplemente por el morbo, por ver qué hay o por Sí, simplemente documentar en video, ¿no? A esas personas se le dicen catepiles, okey. que son como los que se meten a los túneles a explorar. Y bueno, estaba leyendo que sí hay muchas personas que se pierden y incluso hubo un caso por ahí del 2010 Ujú. de una persona que se perdió y creo que como lo encontraron como 5 o 6 años después, o sea, que otros que se metieron a explorar por ahí encontraron el cadáver, pues eso quiere decir que cuántas personas no se han extraviado y ha dado quizá origen a Sí, pues, es que tengo entendido que es fácil acceder, o sea, que hay lugares que la gente conoce que, pues, una alcantarilla o un túnel que no tiene resguardo ni nada y ajá, te baja a la catacumba, o sea, creo que cualquiera lo puede hacer, sí, no es difícil bajar, lo difícil es subir y subir, ¿no? volver a salir, ¿no? Sí, Porque, como tú dices, y tengo entendido que se ha dado mucho, no solo de franceses o de parisinos, sino de que gente viaja con la intención de bajar, ¿no? de bajar, pero, pues, ¿cómo se puede llamar? ¿Una exploración clandestina? Sí, como clandestino, ¿no? De Sí, hecho, ahorita que dices esto exactamente me recordó, no sé si has visto la película de la de así en la tierra como en el cielo. Sí, esa, sí, pues, es exactamente eso, ajá, que es te hacen turismo, pero con la intención de bajar sí, pues, empieza toda la trama. Digo, no hay que espolearla por si alguien la quiere ver, sí, porque la verdad está está buena. buena. Sí, Es como tipo de found footage, ¿no? Bueno, creo sí. que así se dice. Sí, pues, es suspenso, es un terror, Como historias del psicológico ajá, también, ¿no? exacto, pero, pues, ya llegaremos a ese tema, Ah, porque sí habla de seres y de cosas. situaciones que hay ahí abajo, Mira, ¿no? antes de entrar a la parte de criaturas y todo lo turbio de esto, fíjate que hay un dato Ujú, que se relaciona con otro descubrimiento que hay en Europa. Investigando de las catacumbas, pues como mencionabas, en 1790 empezaron a utilizarlo como para guardar los cuerpos que no cabían. ujú. Pero, ¿qué, qué haría si te digo que estos túneles no se hicieron en 1790? O sea, estos túneles existen desde la Edad Media, más o menos desde el siglo XII, el siglo XIII. Incluso hay algunos que se atreven a decir que son todavía mucho más antiguas. ¿Pero con algún objetivo o solamente estaban ahí? Pues ahorita vamos a eso. Okey. Los registros que se tienen es de que los túneles se utilizaban en la Edad Media
como canteras para extraer piedra caliza. Ok. Eran túneles, pero desde esos registros más o menos como de la Edad Media, ya se hablaba de entidades que se veían Ok. ahí, desde seres como etéreos, como hechos como tipo de humo. Se veían criaturas que pues para los de la época los consideraban como demonios, criaturas pues muy extrañas, pues que podríamos quizá nosotros llamar como críptidos. Sí, pues podría ser como, pues de esas historias o de ese mismo sentido que pueden ser unas minas, ¿no? Lo que Ándale, se ven como en unas minas, minas. porque hay Ah, mucho video y registro también de que, o sea, si tú te metes también abajo de la tierra, obviamente vas a encontrar algo, ¿no? sí, O sí. sea, es como si te metes al mar muy profundo vas a ver algo, si te metes a los montes Apalache vas a ver algo. Claro. Entonces, también las minas y, digo, yo no sabía este dato de que los túneles se utilizaban para eso, pues obviamente va a haber algo, ¿no? Y da mucho sentido lo que dices, porque ahí te da un dato. Eh, Empiezan a llevar cadáveres porque no había lugar ya donde ponerlos en ¿Arriba? arriba, pues en cementerios o en camposantos no había. Entonces, empiezan a llevar cadáveres, pero esto es importante, fíjate. Yo leí el dato de que desde un principio estaba el plan de que fuera algo turístico. Ah, O okey. sea, que fue el planeado como, pues hay que usarlo para esto, pero hay que sacarle este provecho, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque empezaron a llevar cadáveres desde 1785, 1790, y en 1809 es cuando se abre al público. O Ah, sea, en okey. Fue muy 1809 rápido, ¿no? empieza como lo turístico. Ya. Y dejan de llevar cadáveres en 1861, porque Ah, pues todavía se bastante llenó. tiempo. Pero fíjate, la gente ya estaba viendo esto como algo turístico mientras seguían llevando cadáveres, pero a las zonas que no tenía acceso la gente. Ya. Entonces, tiene mucha lógica, porque, a ver, no tengo espacio, están esos túneles y le puedo sacar un provecho turístico, da mucho sentido a lo que dices. Pero a mí me pone a pensar, si ya había registros, si ya había cosas, aviéntale esa energía y aviéntale todo eso, Sí. pues todo explotó, ¿no? No, pues sí, porque, por ejemplo, como decíamos tú, pues simplemente en el capítulo que hablamos de historias paranormales, en lugares donde había un solo cuerpo que Sí. enterrado, o sea, imagínate ahora un lugar donde hay miles de cuerpos, obviamente la energía, pues todas las apariciones que debe haber o cosas extrañas, ¿no? Sí, porque aquí es importante y hay un dato, pues, a mí se me hace turbio y es algo que es muy lógico, yo creo, ¿no? Pero a veces no lo pensamos, de que, pues, bajo las ideas cristianas y bajo muchas Ajá, religiones o muchos cultos, pues, cuando fallece alguien hay que darle santa sepultura, ¿no? sí, Hay que darle pues, una dignidad, ¿no? A la persona. Pues, desde el cristianismo se habla mucho de que, pues, eres imagen y semejanza de Dios, tienes que tener una dignidad, cuerpo, templo de Cristo, bla, 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 claro. bla, y todo eso, ¿no? Entonces, ahora imagínate tu cuerpo, 6 millones de cuerpos, No, pues sí, no imagínate tienen eso. no tienen santa sepultura, no están en un lugar sagrado, están, bueno, algunos, porque es una porción muy pequeña, pero están destinados a turismo, a que te vean, a que Ajá. separan tu cráneo de tu tibia, separan tu húmero de tu fémur, o sea, Sí, no, pues estás por todos lados, te ¿no? Ya ni desbaratan saben por dónde quedaste. porque las esculturas no sé si has visto que son puro cráneo, 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 Sí, y dan vuelta y luego abajo, puro hueso, hueso, hueso. Y entonces, imagínate 6 millones de historias, Álvaro, de que tal vez desaparecidos ahí los aventaban, de que mucha gente estaba buscando a su ser querido y y ahí pues, y está. ahí estaba y nunca lo encontró. O sea, imagínate todo lo que hay alrededor de eso. Simplemente dejemos de lado todo lo turbio, simplemente como una persona, incluso puede ser una persona escéptica, Sí. pero ya hay un sentimiento o algo que dices, no está bien, ¿no? Sí, no, Entonces pues te impacta, yo creo que ver es tanto hueso. impactante porque, pues, tú sabes que alrededor de un fallecido, pues, está la familia, están los seres queridos. Sí. Entonces, todas las energías que se mueven. En historias paranormales, la historia que nos mandaron, ¿te acuerdas? Sí, De que de que estaba enterrado un abajo enterrado abajo de y la todo cocina, el ¿no? desmadre que había en esa casa. Sí. Entonces, imagínate cómo está ahí. No, sí, sí. Y bueno, regresando al tema de lo que te decía de que las canteras, Ajá. ¿has escuchado de los túneles de Erzstal? Creo que se No. llama Erzstal. Son unos túneles que se han encontrado por un buen de partes de Europa. De hecho, es uno de los misterios que hace unos años se había puesto un poco de moda. Son túneles que no se han explicado para qué los hicieron o quién los hizo. Ujú. Estos túneles
Supuestamente son kilométricos también, se Sí. extienden por varios países y en algunas partes son muy amplios donde puede pasar una persona parada, incluso se decía que hasta una carroza, pero luego hay partes donde son bien chiquitos y tienes que pasar casi arrastrándote. Ujú. Lo que se ha como que rastreado, pues dicen que pasa por varios países, incluso por montañas, y hay veces que se ha mencionado que incluso hasta por abajo del mar pudieran llegar a pasar, ¿no? Pero pues eso todavía no se ha como que comprobado mucho. Algunos lo datan de la Edad Media, pero hay quienes dicen que son como de hace 12,000 años, pues. Entonces sí está acá medio extraño. Lo interesante es que también en Francia, cerca de las catacumbas, también se han encontrado como este tipo como de cuevas, que si bien no todas se han documentado que se interconectan entre todas, se especula porque es la misma tipo de terminados, como el mismo tipo como de orificios que hicieron en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué tal si tal vez esas canteras pudieran ser parte de ese tipo de túneles de Earthstar, Sí. que podrán ser incluso de miles de años más, Fíjate, antiguas? yo leyendo y con lo que comentas y todo, yo siento que en aquellos años, pues, no se tenía la tecnología Sí, o las maneras de llegar al fondo de todo esto. O sea, yo creo que es lo que se conocía, ajá, se aprovechó y, pues, esa gente que tal vez tenía todo ese conocimiento pues, ya no está, ¿no? Entonces, yo siento que actualmente se debería estudiar, porque no creo que tengamos realmente o alguien tenga el conocimiento real de la que es extensión completa, claro. qué es, qué hay. O sea, hablan de 300 kilómetros, pero, pues, ¿quién los midió? Sí, no, O no, y sea, aparte también muchas de estas descubrimientos y todo, también hasta parece como que, o sea, te platico eso y te dices: "No manches, ¿por qué no lo estudian?". exacto. Pero como que lo censuran. Siento yo que muchas cosas no quieren que se sepan, que no quieren rascarle para que no Sí, saber porque, a ver, qué imagínate, onda, ¿no? no sé, me imagino, ¿no? El gobierno de Francia o de la ciudad como tal, yo creo que sí deben de tener conocimiento de todo allá abajo, ¿no? Claro. Deberían, mínimo yo creo que deberían, porque también puede ser aprovechado para otras cosas, ¿no? Sí, sí, Tú sabes que, pues imagínate, un lugar que es fácil de acceder, que pues está lleno de cuerpos, de ¿no? cuerpos, pues aviéntale uno más y qué pasa, ¿no? O Sí, sea, no sé, está muy turbio el tema, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, cuando estaba el tema de las canteras, te decía que la gente ya veía cosas. Ujú. Incluso para la gente de esa época consideraban estos lugares como la entrada al inframundo Sí, o a un mundo interno. Y que ahorita vamos para para allá. allá. Eh, bueno, dentro de lo que decías de que es fácil, pues que la gente se pierda, Sí, sí, sí. que avienten cuerpos y eso, pues quizá podríamos empezar por lo paranormal que se ha Sí, visto o se lo habla ahí, ¿no? y De las sí, leyendas. sí, por la historia más conocida o de la que más se habla, es la de este Philip Aspert, se llama, Ajá, que era un portero de un hospital. ajá. Hay 2 Oh, teorías, hay una de que lo mandaron abajo a algo, ajá. o que abajo tenían como un tipo bodega con cosas y bajó por coñac o algo así, por algo de tomar. Y pues no sé, se adentró y se perdió. O sea, se perdió en las catacumbas y duró sus años desaparecido. O sea, eh, duró un rato desaparecido hasta que lo encontraron. O sea, bajó y ya no Ya no subió. subió. Pero, o sea, imagínate el laberinto que es, o sea, porque eso es algo histórico. O sea, él existió, él bajó, él se Se perdió, lo perdió. O sea, encontraron. eso O fue sea, eso, real, sí, pues. eso no tiene nada de paranormal. Obviamente, alrededor de la historia hay muchas cosas paranormales, pero es algo histórico. O sea, pasó. Okey. Alguien Documentado, pues, está documentado. documentado y ¿cómo se llama? Pues con el cuerpo y todo. O sea, no fue una leyenda, no es algo real. Lo encontraron 11 años después. O Ajá. sea, hasta después de 11 años lo encontraron allá abajo y pues obviamente se quedó ahí. O Sí. sea, fue como que pues ya está aquí. Eh, Mm. ¿Pero no, lo encontraron entonces después o ya sí, no fue es encontrado? que bajó cuando recientemente estaban abriendo Como eh, para el público, ajá, ¿dices? cuando estaba empezando todo este tema. Lo encontraron en 1804 y pues ya se quedó ahí. Pero te digo, está documentado 100%.
Yo obviamente, ya empezando en lo paranormal, hay 1000 historias y 1000 documentaciones de que lo ven caminando, Ajá. de que pues ahí sigue. O sea, mucha gente muchas apariciones la asocian a él. Ah, okey, me ¿Investigaste imagino al? que bueno, leí un poquito, no Ujú. sabía eso de que yo pensé que lo habían aventado o algo así, No, no, él pero se perdió. se perdió. Él se perdió y sí lo buscaban y todo, pero imagínate, no lo pudieron encontrar. No, pues, es que Es está que es impresionante, o sea, es de 300 kilómetros de laberinto, y luego también había leído que hay partes que ya se derrumbaron. claro. Entonces, como que callejones sin salida, ¿no? Entonces, imagínate la desesperación que pudo haber vivido él de que, o sea, por ejemplo, no sé, estamos aquí en el estudio, ¿no? Digo, voy a bajar aquí a la cocina por algo, bajas, te pierdes. Entonces, imagínate lo que tuvo que recorrer o lo que tuvo que buscar una salida para que no lo encontraran en 11 años. No, pues sí, O es sea, que, pues, oscuro. Y luego, pues, simplemente el hecho de pensar cuánto puede vivir una persona, por ejemplo, sin comer y tomar agua, me parece que eran como 2 o 3 días, algo así. Pues, imagínate no, 3 días en la oscuridad tratando de imagínate la desesperación. O sea, no es una muerte también bonita, no, ¿no? pues horrible, O ¿no? sea, también alrededor de todo lo turbio que hay o todo lo que Sí, ya hablamos, entonces imagínate la muerte de un desaparecido. sí. Y ojo, estamos hablando de cosas lógicas o tú te fuiste a ¿cuánto dura sin comer? ¿Cuánto dura? No sabemos qué hay ahí abajo Sí, y no claro. sabemos qué final pudo tener, que para allá vamos, ¿no? Porque hablamos de criaturas, hablamos de seres que pues no sabemos cómo pudo haber sido el final Sí, de a este lo hombre, ¿no? mejor pudo haber sido por deshidratación o inanición, o incluso, pues, algo que lo pudiera haber atacado, ¿no? Imagínate. Digo, Sí, no encontré información de cómo encontraron el cuerpo, sí. no tengo la información de, pues, yo que ni existe, ¿no? Yo que Sí, o hasta censurada o algo. sí, pues es que, como tú dices, también no sé si convenga que se sepa tanto. Sí, bueno, había leído algunos historias porque obviamente hay que recalcar y decirle al público que si bien hay muchas historias que sí están documentadas, muchas de las cosas que se ven ahí abajo son reportadas por los catepiles, que son los exploradores urbanos, y suelen compartirlas en foros. Por ejemplo, en Reddit hay muchos hilos o chats donde comparten historias muy turbias, lo que han visto y todo. Entonces, también muchas historias son más transmitidas Sí, oralmente. Eh, ahí había varias historias que decían que aparecía esta persona ujú, y lo asociaban pues a que era él porque veían a alguien caminando en los túneles con vestimenta pues antigua. ujú. Entonces decían que lo relacionaban con como Sí, ve, Aspert, ajá, con ese Asper, Asper, Sapella. este, y parecían eso por la vestimenta, y decían que caminaba, que le hablaban y no como Ujú, si siguiera de largo, que a veces llegaba o lo seguían y llegaba como a lugares donde, pues, ya se derrumbó o no hay salida, como callejón sin salida, y y ya no estaba, desapareció. ajá. Sí, obviamente, sí lo describen como, pues, vestimenta antigua, Sí, pero sí lo describen como una persona que está tranquila, o sea, como que va caminando, caminando sí, se termina, o sea, se puede decir que es como una sombra, sí, como alguien un tipo y como etéreo, ¿no? Como una sí, algo de sombra. ese tipo. Y obviamente, pues, yo creo que es la historia paranormal más famosa de las catacumbas, Sí, o es el ser más famoso que pueden decir que se aparece. ajá, Se ha hecho mucha, pues, así que leyenda, historia alrededor de él, ujú. que, pues, digo, si hay 6 millones abajo, pues, puede ser cualquiera, ¿no? Pero lo asocian mucho con él. Sí, quizá porque, como dices, se documentó el caso y a lo mejor Ujú. muchos lo asocian como a la historia conocida, ¿no? Sí, Tam es lo bonito de las catacumbas, digo, para cerrar lo que decías ahorita, que fue muy interesante, de que, o sea, repito, está la parte histórica, que es muy interesante, ajá, y la parte, ¿cómo te diré? como de leyenda urbana, Sí, ¿no? Podría ser. exacto, como de que no, que yo bajé, yo vi, y yo escuché, y yo hice, y yo obviamente va a haber cosas reales, cosas que no, pero sí hay mucho tema en los foros que tú comentas, que dices: "Ah, qué interesante, ¿no?". O qué turbio, qué Sí, miedo, pero creo que este lugar es enigmático y está sí, pues tiene tiene por todos lados, exacto, tiene tiene ambos cosas. mundos. Y si nos vamos a lo que decías tú de las canteras y todo, tiene hasta mitología, ¿no? Sí, Tiene un claro. poco de antes de ser Sí, pues París, era antes de de la Edad Media, más o menos como exacto. siglo
13, creo. Entonces, es un lugar que tiene todo, o sea, está Sí. súper interesante. Fíjate que otra cosa relacionada con esta aparición era de que, bueno, no la describen como una entidad agresiva, sino muchas veces simplemente se ve caminando y hay algunas historias incluso que lo asocian como que ayuda a los exploradores o personas que se pierden ¿A salir? a salir, que a veces como que lo ven pasar por algún lado y lo empiezan a seguir y los lleva como a alguna salida, pues. Es también lo que se dice que quizá, pues como decía, su muerte fue muy A ver, desesperante. iba a decir algo, pero no sé, ¿lo digo? Que dilo, dilo, dilo. ¿Y por qué él no salió, güey? O sea, Bueno, pues sí, pues a lo mejor él se quedó como atrapado ahí a lo ¿encontró mejor la salida después o qué? después ya, No, está bien. No, pero no puedo evitar pensar eso. no, pues sí, es que es chistoso, ¿no? Sí, no, Pero o sea, fuera de eso, quizá, pues, su cuerpo quedó ahí, como decíamos, la historia paranormal, pues, hace que se manifieste ahí, y a lo mejor es su forma de penar, sí, ¿no? pues Como que ayudar mostrar el camino o algo así. y fíjate que también, digo, aquí no es que sea escéptico, tú sabes que no lo soy, pero, pues, también hay muchas historias que tú sabes, porque lo hemos platicado, que se hicieron con ciertos fines, ¿no? Ajá, O sea, se comenta que, pues, en aquellos años, pues, la gente mala o la gente que hace cosas malas, pues, utilizaba esos lugares para, pues, guardar cosas, claro, para traficar y todo eso, ¿no? y, pues, guardar también hay personas, ¿no? Entonces, ahí se imaginarán todo, ¿no? Para que no tumben el video. Entonces, también muchas historias se comenta que eran, eh, pues, fabricadas o se corría el rumor con el fin de que la gente le tuviera mucho miedo a las catacumbas y no bajaran. Ah, O sea, okey, como para tener el lugar como para resguardado. ellos, ¿no? Exacto, o sea, es como, no, que vimos tal cosa, se escuchó tal cosa, se vio tal criatura, bla, bla, pero era como un teléfono descompuesto, pues para que la población o las mismas autoridades o algo no quisieran bajar, porque ese Ajá, lugar estaba utilizado para, pues para fines malos, ¿no? sí, claro. Eso también es algo histórico, eso no es una opinión, también hay registros de eso, que también es importante, ¿no? Eh, ya sabes que aquí, pues, yo siempre voy a tratar de pues, decir esto sí, esto no, que yo no Sí, soy pues, escéptico, pero como separar un poco, ¿no? también También, creo que sí es lógico que haya pasado eso, ¿no? claro. Si leíste algo así también tú, ¿no me decías? Sí, había leído, pues, esos túneles, la gente solía, pues, traficar cosas, o sea, fuera de que fueran de los malitos, Ujú, traficaban cosas, contrabandeaban, eh, cosas y eso. ujú, También, pues, usaba mucho, como dices, pues, para arrojar cuerpos, esconder delitos y todo eso. Y sí había leído que se habían hecho como historias un poco exageradas, ujú. que se empezaban a esparcir como para que la gente no bajara y pudieran ellos, pues, hacer sus cosas, Que ¿no? estuviera resguardada la Ah, zona, ¿no? de hecho, hay una historia, relacionada con esto que dices, que también es de las más famosillas de ahí, que le dicen la del hombre El verde. hombre verde. Ajá. Sí, sí escuché. Y fíjate, esa del hombre verde se me hace muy apegado a lo que me decías ahorita de lo de las canteras y eso, Sí. porque se habla desde antes. Sí, sí. O sea, se puede decir que es un ser, ¿cómo le podemos llamar? ¿Mitológico? Mm, Pues, sí, no tanto mitológico, sino, pues, un ser quizá antiguo. Podrá ser una sí, no sé criatura. cómo llamarle, porque es eso, es una criatura. No se habla de que sea una persona que esté allí, no se habla de que sea una aparición fantasmal, se habla de una criatura. Sí. Entonces, me hace sentido lo que tú dices que antes, pues ya se registraban cosas, ¿no? Sí, porque, bueno, eso cuando empecé a leer lo del hombre verde, Ujú, fíjate que ya de las catacumbas al presente, ujú, lo mencionan un poco como que está en esa delgada línea entre lo paranormal y lo físico, ujú, porque más pegado para acá lo relacionan incluso con fantasmas, como una entidad que se aparecía supuestamente también de una persona que se había perdido, pero ya si le rascas un poquito la historia y te vas más atrás, puedes ver que, por ejemplo, desde que estaban lo de las canteras, ajá, ya se reportaba esa criatura. De hecho, no la decían como tal el hombre verde, pero lo que ellos decían se referían a él como el hombre salvaje. okey. Decían que era un hombre salvaje como verdoso, que supuestamente era muy agresivo y que salía
pues de lo profundo de las Sí, canteras, pues. sí, contrario a esta aparición de Asper, este sí Ajá. es agresivo, este sí Ese sí es hace daño. agresivo. Y Es una diferencia, ¿no? claro. Pero yo, o sea, yo sí creo que es algo más físico, ¿eh? El Hombre Verde. Por lo que leí, es algo Sí. más físico que aparición. Sí, yo también lo quería mencionar acá porque está como que mitad y mitad, ¿no? Pero en lo personal, mi opinión, también me voy por algo físico. De hecho, la descripción de verde, porque, bueno, más actualmente ya ves que muchos fantasmas los dicen, que es verde, incluso hasta en Bob Esponja y varias Sí, caricaturas ponen así como con un sí, tono verde. sí. Pero esta descripción de que tenía piel verde y de hecho era un poco como peludo, Ujú. pues me recuerda a historias también antes de que se conociera el término de Bigfoot, Okey, sí, de pie grande. de pie grande, se les decían hombres salvajes también, y se Okey. describían, pues, básicamente igual. Eh, Otra característica que me llamó la atención es el color, porque no sé si has escuchado la historia de los niños verdes de Woolpit, No, esa no la he ¿no? escuchado. Es una historia, me parece que es en Europa también, de hecho, pues, Okey. estamos hablando de la misma del mismo Pues, continente. del viejo continente, ¿no? También importante. Si no mal recuerdo, fue como en Alemania, por allá, eh, en un país, no recuerdo exactamente cuál era, pero según, si no me equivoco, era creo que Alemania. La historia, pues te la voy a resumir. Era básicamente que hubo una tormenta, pero fuertísima, y la gente de un pueblo describía que hubo como luces en el cielo, rayos así bien extraños, o sea, unas cosas muy raras. Y a la mañana siguiente encuentran a unos niños en una como zanja, que eran como muchas granjas, Ujú. y en una zanja encuentran a dos niños. Pero lo extraño aquí es que los niños eran de color verde Oh, y tenían como ropa un poco, eh, como no antigua, sino más rudimentaria. okey. Los niños no hablaban el idioma, de hecho, Ah, hablaban un idioma totalmente desconocido, salvajes, se como puede decir. salvajes, Sí, sí, sí. no tan salvajes, pero como más primitivos. Okey. Pero el idioma que hablaban no, o sea, no se pudo identificar. Y lo curioso y interesante de esa historia es que hay muchos registros. También hay registros en varios diarios, en libros y todo O sea, que es algo mencionan histórico, histórico. no es una leyenda. No. Y, en la historia, uno de esos niños, pues, fallece, Okey. porque también no querían comer nada. No comían, parecía que comían otro tipo de cosas. Uno de los niños fallece, y la que llega a crecer y todo, incluso aprende a hablar, si no mal recuerdo, creo que era la niña. Cuando empieza a hablar, pues, empieza a contar la historia, y ella narra que vienen de un mundo que es, subterráneo, que de hecho emergieron de una cueva, cuenta que viven en una como ciudad bajo la tierra y que, pues, emergen, la describe y todo, incluso animales, pues, muy extraños que vivían ahí. ¿Y no había como dato de si tenían vista o no? Porque Sí, ya ves que dicen que los que son muy, o sea, los seres de cuevas o subterráneos, que son como ciegos. sí. No, supuestamente sí, veían y todo. Okey. Y supuestamente cuenta, pues, que se pierden en la cueva y que siguen caminando por días y llegan hasta la superficie, pues. Entonces, el detalle de lo verde, pues, también y que sale de una cantera, que también se relacionaba con esta leyenda de que para las personas de la Edad Media era como la entrada a Al un inf mundo interior o al inframundo, Es que cuadran cosas, ¿no? podría cuadrar un poco, ¿no? Sí, Con al eso. final es lo que hablábamos el tercer capítulo, Sí, de que hay cosas que cuadran tanto que es difícil no darle un sentido, ¿no? De decir, claro. mismo continente, mismo color, Ajá. mismo relato, mismo contexto, como fin, pues dices, sí, Sí, pues son cosas que sí cuadra, se relacionan, ¿no? Se sí. llegan a relacionar. Pero eso, el Hombre Verde, ese sí leí que lo usaban mucho para lo que te decía de asustar gente. Sí, 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 sí. sí, sí lo leí que mencionan que era una historia que era de las más famosas para que la gente no bajara. Mi teoría es de que quizá era una historia antigua. Ujú. A lo mejor ya recientemente el Hombre Verde, pues también, a lo mejor ya ni está, o a lo mejor hasta lo pudieron haber, Inventado. pues, darle cuello, ¿no? Lo Lo desvivieron. desvivieron. Entonces, a lo mejor ya no está y la historia la siguieron usando Utilizando. para asustar y que la gente no entrara, ¿no? Sí, pues sería algo como por aquí La Llorona, ¿no? Sí, De pues que no te algo acerques porque se te va a aparecer La Llorona. algo a lo mejor ya folclórico, ¿no? Icónico Exacto. del lugar ya que Sí, se puede porque o sea,
sí es una realidad que es una historia muy famosa. O sea, Sí, tú te metes a Catacumbas de París y lo que más te sale es de este Asper en y el el Hombre Verde. sí, Es lo primero que te sale. Porque yo quiero entender qué es lo que está documentado, ¿no? claro. Porque historias hay millones, pero pues lo que está, no sé, por ejemplo, vi un documental que está muy interesante, está en YouTube de History Ajá, y hablan de esto. sí, O sea, está documentado, o sea, no es una leyenda urbana. claro. Sí, Que pues ojo, no. que si también ves leyendas urbanas hay cosas que cuadran con estas. Ujú. O sea, de que vimos una sombra, vimos esta persona, nos sacó, o vimos una persona de aspecto verde, agresivo. O sea, que sí cuadran. Sí, sí. Pero estos dos, sí decirle a la gente que pues es algo documentado, no es Sí, una como leyenda leyenda urbana. urbana. Pues sí es lo interesante de esto. De hecho, eh, como dices tú, muchas historias, quizás son las más famosas, Ujú. pero también para encontrar cosas más turbias tienes que rascar incluso, bueno, a mí me costó un poco de trabajo. Tuve que buscar en otros idiomas, Sí, pues en los foros. artículos que estábamos viendo, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, Entonces sí sí es, tienes que buscar, tienes que buscarle, porque también creo que al ser un lugar tan mítico, tan interesante, pues también hay mucha paja, ¿no? Hay mucha, sí, pues puede ser algunas historias incluso hasta como creepypastas y eso, sí, hay ¿no? mucho, o sea, da mucha carnita el lugar Sí, para buscar, para inventarle o colgarte de ahí, claro. pero pues tú me decías de las criaturas, ¿no? Sí, bueno, fíjate que todavía dentro de lo paranormal Ajá, había 2 entidades más que me llamaron la atención. Una, lo describen como perros gigantes, bueno, obviamente perros, como el tamaño de lobos grandes, okey, que son como negros y que parecen estar hechos como si fueran como sombra o como de humo. okey. Normalmente, esto lo leí en los foros que describían los exploradores urbanos, pues, que a veces escuchaban ladridos, escuchaban como pasos, que porque en ciertas partes hay un poco de agua, escuchan como el chapoteo de que algo camina como cuadrúpedo. Sí, 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 Voltean y no hay nada, ¿no? Y de hecho escuchan que lo siguen. En ocasiones leí también que sí son visibles y los persiguen, o sea, que son como perros que tienen ojos rojos, okey. y les pegan unas correteadas. O sea, ¿son agresivos también? Agresivos, ajá. Okey, Y a veces parece como que acosan a la gente, o sea, porque te digo que a veces escuchan solo los ruidos, pero no ven nada. Y otro tipo también como de tipo ser de sombra, okey. eh, son los que, bueno, algunos los mencionaban como los observadores, que eran como entidades igual tipo como de sombra, Sí, lo que le llaman el shadow people, ¿no? como shadow people o algo así. Y estos tengo entendido que no son agresivos, ¿no? Sí, estos, específicamente, Ajá, decía que sí era muy perturbador porque los veías a lo lejos que te veían y caminabas, dabas vuelta, volteabas y estaba atrás otra vez, siempre ajá. manteniendo su distancia. Sí, no buscan como acercarse, sino el nombre lo dice, ¿no? Te están observando todo el Ajá, tiempo. que te observan y a veces, decía que escuchan como esas mismas, entidades o cosas, como que emiten murmullos, como que escuchas voces tenues, eh, y eso simplemente como que te ven, como que te siguen, pero manteniendo la distancia. Algunas, historias sí mencionan que como que jalaban a las personas, porque dicen Okey. que en ciertos túneles hay como, pues, medio derrumbes, ¿no? Y yo me imagino que si está el túnel aquí, a lo mejor acá al lado hay un hueco, un hoyo que ya se hizo con el tiempo. Sí, sí, sí. Y hay historias de personas que dicen que cuando pasan por allí, algo sale y los jala. No siento que como para llevárselos porque, pues, no van a caber por un huequito, Sí. pero, pues, imagínate el susto que te saca que algo te jale la No, mochila o y imagínate lo que hablábamos también en el otro capítulo, de la energía que debe tener para generar eso. claro, sí, sí, sí. Porque es que el fenómeno Poltergeist o algo, pues, a veces es que se cae algo. Y Sí, hablábamos que no todas las entidades tienen la fuerza para hacer algo físico, sí, claro. la energía. Imagínate esta aparición para No, que pues, es que, ¿sabe cuántos millones de cadáveres? que No imagínate. manches, o O sea, sea, es la energía que demasiado. hay abajo, déjate de lo paranormal, déjate de las apariciones, la energía que está cargada ahí abajo, No, imagínate. sí, pues estamos hablando ahorita de lo que decías de lo de las catacumbas, Ujú, de 1790 para acá, pero antes, imagínate. ¿cuántas personas no se accidentaron? Si en las minas pasan accidentes, o sea, Ajá. ¿cuántas personas no fallecieron ahí antes? O sea, Es pues es impresionante, ¿no? impresionante. Y
también otra cosa que me puse a pensar es, imagínate cómo salen los turistas también de cargados. O sea, No, que sí, tú vayas y también. digas, voy a hacer el recorrido de 1,5 km, de 2 km, que es el que está permitido. Sí. Digo, pues tú sabes, ¿no? Que ir a un cementerio a despedir a alguien o ir a un hospital, Sí, no, pues te se te pegan sales. cosas y sales cargado y necesitas pues limpiarte, eh, hacerte tus limpias y todo Claro. energéticas. Imagínate de ahí cómo sales. No, O sí, sea, incluso, había visto historias de turistas que sí, van a ese tramito ujú, de 2 kilómetros y también reportan sí, voces. De hecho, algo que vi que era muy recurrente es que la gente decía que en la parte que describías, que son muchas calaveras pegadas, sí, que la gente voltea y de repente ve la cara de una persona que se mueve, así como yo me imagino que, pues, ves calavera, calavera, y luego de repente la cara de alguien sí. viéndote. No manches, pues sí es un Sí, en el video de History que te digo que está muy bueno, ahí se ven las esculturas muy bien. sí, No, o sea, están impresionantes. sí, O sea, o sea, están impresionantes. O sea, no sé si, o sea, yo sí, porque sí me gusta y todo esto, pero realmente no sé si una persona normal o común que no le llame tanto esto bajaría a hacer un recorrido de estos. No sé. sí, sí, sí. ¿Tú crees que, Híjole, pues pues, es que no es creo algo que no es como algo para cualquiera, exacto? ¿no? Creo que no es algo Sí, para cualquiera, a pesar de que digan: "Ah, es que es turístico", pero yo creo que el llegar ahí y ver sí. eso, yo creo que sí a más de uno lo impacta, No, ¿no? Lo trauma, sí, quizá. yo creo que no es exacto, no es un turismo para cualquier persona. Sí, Y también incluso, o sea, hablando desde mi perspectiva, me puede gustar, puedo bajar con la conciencia de lo que es y me puedo impresionar. sí, 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 Y puedo salir, pues traumado, ¿no? sí, o sea, puedo salir mal. O sea, no porque te guste lo vas a disfrutar, porque yo lo que veo Sí, es que sí es impresionante. sí, y bueno, pasando ahora al lado de criaturas físicas, de Ajá, críptidos y de, eh, cosas ya más, materiales que ajá, pueden hacerte daño, hay historias allá abajo de humanoides, ajá, pero esta parte se divide en 2. La primera habla de criaturas humanoides, algo más, no sé si has escuchado, es como creepypasta, pero también hay muchos reportes de avistamiento. Ahí creo que es como un tipo de mezcla. de tulpa o de una entidad que tanto que la gente creyó tanto en ella que la convierten en algo real. Okey, Dentro de esos túneles se reportan la presencia como de, humanoides como de piel gris, sí, como con extremidades largas, sí, sí, sí. que supuestamente sí atacan, pues, o lo persiguen a los exploradores, pues. Dice que son muy perturbadores, tienen rostros como deformes Ujú. y eso sí te siguen, o sea, no guardan distancia, como que Sí, son seres más agresivos, ¿no? Seres más más, agresivos. sí, más de que te buscan contacto y buscan Ajá. hacerte daño. Sí, no hablan, lo describen más como con comportamiento animal, como más primitivos. Sí, 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 Normalmente, bueno, lo que alcancé a investigar y leer, siempre se ven como que solos. sí. Los describen más o menos como el tamaño de un adulto promedio, Pero sí con como algunas deformidades, ¿no? como deformes y Sí, eso. Dentro de esto, pues tienen varios nombres, no hay como un nombre específico para referirse a ellos, pero algunos los llaman como humanoides pálidos, este, o como tipo hombres salvajes, pero pues sí varía un sí, poco sí, con ese sí, término, creo yo. sí los mencionan como grises, ¿no? Como Porque yo grises. también leí de seres grises, Ajá, también leí que así los llaman. ajá. Pero pues ahí hay dos variantes. Una, pues se va como por el lado de que quizá pudiera ser algún tipo de críptido, criatura, si es como algo paranormal, pues quizá que es tanta la energía que logre materializarse de alguna manera, pero también está la otra que hablaba de que podrían ser como personas que se perdían y llegaban incluso a llegar como al grado de locura, Sí. quizás sobreviviendo, alimentándose de, pues, ratas, murciélagos, no sé qué puedan encontrar ahí, Sí, ¿no? que tengan un tipo de adaptación al lugar, ¿no? Sí, porque también, parte de la explicación para estos avistamientos era lo de que podían ser personas que se perdían, Ujú. o también había personas incluso que se refugiaban ahí dentro.
como personas de la calle que se meten ahí, hacen como que su casita, Ajá. y pues viven bajo Sí, tierra, ¿no? Como la gente topo acá en Latinoamérica que le exacto. dicen, Y terminan pues como quizá adaptándose o pues un tipo de evolución al lugar, no sé. podría ser, porque también, pues desde hace cuántos años podría haber habido gente ahí que pudo haberse adaptado, que incluso llegar a la locura, o quizá hay algo allá abajo que para allá, ahorita más adelante te voy a platicar otra historia, que podría haber como algo, quizá energía, algún sonido, un infrasonido o algo que salga de la Tierra que pudiera provocar quizá la locura, alucinaciones, Volvemos a lo este, mismo de que desde que eran túneles de otra cosa, ¿no? sí, O porque, sea, bueno, es esto que te cuento, tiene un nombre científico, no recuerdo cómo se le llama, pero hay estudios que, del sonido, que ciertos infrasonidos que no son perceptibles para el humano, ujú. pueden provocar, mareos, desmayos, Sí, claro. alucinaciones, o Otras sea, frecuencias, ¿no? ajá, otras frecuencias. Entonces, pues podría ser. De hecho, se ha documentado que en ciertas cavernas existe este fenómeno y puede llevar a la gente a perderse por esto, de que los confunde, pues. Sí, o sea, no creo que sea natural Ajá. o sea adaptativo 100% para el ser humano vivir 20 metros bajo tierra. Sí, O no, pues sea, esa debe ser. Obviamente ocupamos sol también, ¿no? sí, o sea, Ocupamos. hay algo que no sea natural de, o sea, que tú te pierdas si estés tanto tiempo a 20 metros abajo, pues obviamente va a tener repercusiones, ¿no? Y esta Sí. puede ser una que ni siquiera te das cuenta, pero te va a afectar. Sí, y algo también para mencionarte que se me olvidó decir en la parte paranormal, era que también hay muchas historias de lapsos de tiempo perdido, Ujú, de exploradores que se pierden y ellos, pues, en su reloj a lo mejor pasó 1 hora ujú, y resulta que cuando salen ya pasó 2 días, sí, o viceversa, estuvieron días abajo, salen y, pues, pasaron 2 horas, ¿no? O sea, es algo también que habla, pues, de que hay algo raro ahí abajo, pues, no sí, solamente lo de los fantasmas y eso, sino que, pues, quizá, pues como decían puede, las leyendas, ¿no? La sí. película esta también. Sí, es buena película, yo sí recomendaría que la vieran. Digo, no es la mejor tampoco, No, pero pero está está interesante. interesante, sí. Y ahí sí se habla de criaturas, ¿eh? O sea, Sí, también también la mencionan de criaturas. físico. Eh, también vi mucho registro de lo que hablábamos también en el capítulo pasado de la Spirit Box, Mm, de que muchos bajan y pues sí, sí hay cosas muy claras. sí, O sea, sí. ¿Te acuerdas que te decía lo de las frecuencias? sí, Sí, sí hay como cositas que dices, pues obviamente aquí hay psicofonía, ¿no? Obviamente va a haber claro. psicofonías No, pues sí, de muchas de cosas 6 ahí, millones. Entonces, 6 millones. y digo, para también a la gente ponerla un poquito más en contexto, tomando en cuenta una película, un ejemplo, digo, famosísima, El Señor de los Anillos, ¿te acuerdas en la Sí, uno cuando llegan a Minas Moria ajá, y se dan cuenta que mataron al rey y todo? ¿Y te acuerdas que está lleno de huesos toda la mina? sí, Así se ven las catacumbas en los lugares que no están abiertos al público. Porque me aventé varias exploraciones urbanas. Se hace cuenta que tú llegas y estás pisando huesos y, o sea, es sí, impresionante. Se me figuró mucho esa escena para que la gente lo entienda mejor. Sí te acuerdas de esa escena, ¿no? sí, De que hasta comentan ahí que dicen, esto no es una mina, es un cementerio. Y pisas y huesos, 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 huesos. Y hay una exploración urbana que yo vi que así se ve. O puros sea, huesos apilados, sí, así ¿no? de que, pero algunos de que ya los tocas y se deshacen, ¿no? Pero es impresionante, o sea, no sé, por donde lo veas es impresionante. Porque obviamente la parte turística está bien bonita. Sí. Y me imagino que hasta han de estar barnizados los huesos, ¿no? Han de estar Han de tratados estar para tratados o, cuidarlos, quizá preservarlos. sí, las esculturas que no se te deshagan, ¿no? Claro. Pero lo que no está en esa parte sí está muy... Pues fíjate que ahorita que mencionas esto de los huesos, Ujú. quizás es algo que no tiene que ver mucho con el tema, pero me acordé de eso, la otra vez lo vi en un post, Ajá. que hablaba, o sea, la gente que hizo las esculturas, pues obviamente es jugar con el cadáver, Sí, no. los restos más bien Sí, sí, de sí. alguien. Y me acordé del caso de, ¿tú llegaste a ver las películas de Poltergeist? Las Sí, viejitas. sí, sí. Ya ves que, no sé si sabías que en torno a toda esa película, Ujú. que se decía que había una maldición, que porque Sí. muchos empezaron a morir en accidentes, se enfermaron y Sí, cosas igual, bien raras. igual en la del exorcista, ¿no? Ajá, Hay historias así.
Pero lo curioso acá de la del Poltergeist era que supuestamente se relacionó porque utilizaron huesos Sí, reales. y los actores no sabían, Sí, sí, que no que no, sabían. no sabían, pero que el director quería darle el aspecto tan real que Sí, utilizó cadáver real de hecho, se decía que en la escena, si no mal recuerdo, es una escena que está en el en el agua. agua, sí. También decían que era un cuerpo real y No, sí era. todo. O sea, yo leí que de ese, pues, no sé cuál otro más. Sí, no, los huesos y como todo lo Sí, que salía en o sea, la todo. película, supuestamente todo fue como que real. Y que en torno a eso, pues fue cuando empezó como a pasar la maldición que se Sí, dice en torno a los actores y pues es que es regresar a lo que te producción, digo, o ¿no? sea, cuando una persona fallece se habla mucho de darle esa dignidad, ¿no? De darle esa santa sepultura. Sí, sí, sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, es igual, o sea, si tú traes un cadáver ahí paseando, incluso, pues también, no sé, en las escuelas de medicina, todo ese Sí, por los tipo, cuerpos que los tienen cuerpos ahí. que abren y todo, en todo eso hay historias, o sea, como te digo, son cosas que cuadran, son cosas que Sí. no puedes ignorar porque las vas ensamblando y dices, ¿qué hay en común en todas las historias? Pues eso, ¿no? No, pues sí, bueno, digo, me acordé ahorita un poco con lo que dices de que la gente que trató los huesos, pues Sí. también es como que, pues todo lo que pudo haber pasado, No, ¿no? está. eh, y otra cosa más, o sea, turbia, de que pueden entrar niños, güey, Ah, sí. al recorrido. O sea, yo pondría unas, no sé, mayoría de edad, ¿no? O sea, aquí en internet está, vale 31 € para los adultos el recorrido. Menores de 17 años pagan 15 euros. Ajá. eh, los niños de menores de 7 años entran gratis. No, O pondrías tu flechita de que si mides más de no, esa altura, conozco varios que no entrarían. no. Pero es increíble, el recorrido dura entre 45 y 60 minutos, la ubicación, los consejos, o sea, está Te dan muy todo. normalizado, o sea, está demasiado normalizado Sí, y yo creo que no debería ser tan tan así, ¿no? normalizado, ¿no? Puede ser también yo creo que mucha gente es escéptica y dice, no creo en nada de las historias, es puro folclore, pero pues hay muchas Pero cosas que seas, reportadas, ¿no? aunque seas escéptico, creo que es un acercamiento muy fuerte a la muerte, ¿no? Pues sí, O sea, un si haces tabú en la sociedad, seas ¿no? escéptico o creyente de todo esto, pues sabes que te vas a morir, ¿no? Sí. Sabes que un día te va a tocar trascender y a veces no lo tienes tan presente y allá abajo es como, o sea, Sí, pero sí, sí está sí. muy normalizado, ¿no? ¿No lo crees? Sí, fíjate que también otra cosa que se ha reportado ahí abajo son ratas gigantes. Ratas gigantes Eso yo creo que es supuestamente. lo que más me daría miedo de todo lo que has dicho, güey. Sí, va, una Sí, no, rata. es así. Supuestamente las historias que leí eran ratas, pues del tamaño de un perro, pues mediano, ¿no? Yo me imagino como del tamaño del hobby, ¿no? Que no, mi perro es un Boston Terrier, Ajá. más o menos, pues ratas como de 10 kilos. Pues Del imagínate, Manolo, una madre de ese tamaño. un Manolo. Y dice que son bien agresivas, o sea que pasas, pues yo me imagino que por tus madrigueras y salen y se te pegan el tiro, ¿no? Si las ratas normales también son bien agresivas, No, imagínate algo hay de... ratas muy grandes. Hay ratas muy grandes. Entonces, pues no dudaría que si ahí abajo tienen comida y tienen Sí, lo que necesitan, pues sí puedan estar de otro tamaño. sí, no, y aunque muchos digan de que, ay, que puede sonar chistoso o como una leyenda urbana, Ujú. simplemente hay que recordar, no sé si has visto videos de las ratas de la Merced de México, Sí, güey. y hay videos que son unas madres No, enormes, las de Nueva York las de Nueva York también. también. La que hay una que se roba un pedazo de pizza, ¿no lo has visto? No, no lo he visto Es ese video. famoso ese clip. Ajá, Es impresionante. sí, Sí, pues qué te diré, es un gato, parece como... un, pues un perro mediano, como dices. Y Ese, en las historias mencionan que son agresivas, pues te salen y te atacan. Incluso hay quienes han visto que están comiéndose gatos. O sea, hay una historia que de un explorador que entra y todo, y dice que encuentran cadáveres como de animales, como de perros, de cosas así. Pero hay una ocasión, hay una persona que menciona que ve a una de estas ratas comiéndose algo, y pues obviamente se impresionan por ver el tamaño, ¿no? Y ya cuando se acercan y la rata se va, pues está comiendo un gato. O sea, imagínate, no. si los gatos también son grandes y son bravos también Sí, para no. pelear y eso, o sea, eso te habla de que la rata, pues no manches, o sea, es muy... No, yo creo que eso sí es lo que más me, me daría miedo a Sí, mí. ¿no?
Prefiero a Lasper. Un fantasma, ¿no? Sí, no, pero vuelvo a lo mismo, lo bonito del lugar, que hay historias físicas, paranormales, históricas. Es un lugar que yo la verdad sí iría. O sea, si yo estoy en París o algo, sí me daría Sí. el tiempo de ir. No sé si tú. Sí, no, pues a mí me encantaría también ir y todo, y no solo meterme en la zona permitida, sino ir a explorar, ¿no? A ver qué tanto se puede ¿Sí ver y todo. bajarías? ¿No quieres Sí, aquí? no, pues aquí es diferente. Aquí tú vas a un lugar donde no debes y ya sabes qué Ah, puede pasar. pero o sea, hay lugares que sí puedes. Pero allá, pues sí me gustaría, fíjate, estaría interesante ir a explorar y grabar a ver qué se puede Y si no ver. salimos, No, pues ya, ahí nos le quedamos dejamos el ahí, letrero a alguien. dejamos el letrero y ahí nos aparecemos al rato. Imagínate, no, güey. No, yo digo, lo sé controlar porque no es algo que me vuelva loco, pero sí soy un poco claustrofóbico. Me imagino, o Ah, es sea, que sí ha de imagínate, estar. sin luz, no sabes dónde estás. Sí, no. Ya toda el contexto que te es en tu mente de que ya no vas a salir, imagínate, güey. No, sí ha de estar de mucho miedo. Si le digo, por ejemplo, cuando éramos más chicos y nos metíamos a un túnel que estaba ahí en Los Colomos, Sí, sí lo no te platicamos, da claustrofobia, güey. no, O sea, sí, sí no, está no, no, o sea, bien gacho, imagínate, güey. Sientes que no puedes respirar a veces y no, no, no. O sea, pero sí bajarías ahí. sí me gustaría, fíjate. Pero con alguien que sepa, un guía. Ah, te iba a decir conmigo, pero no, dije, no, güey. No, ya no salimos. Imagínate, güey. Sí, no, ya. No, Alguien. pero yo sí voy, ¿qué tiene? Sí, Deberíamos de, de hacer un viaje, ¿no? ya que el canal crezca, deberíamos de ir. Sí, sí. Eh, y también mencionar, Ajá. digo, ya trayendo un poco la historia a nuestro contexto, aquí en Guadalajara también hay túneles. Ah, sí, O sí. sea, no, bueno, no sé, no sé si hay restos o no, porque pues ya ves que Aquí. aquí fue la guerra cristera. Fíjate que sí he escuchado eso. Luego lo voy a invitar porque, por ejemplo, que es amigo mío y todo, Ajá, el que nos va y nos fumiga al departamento y al restaurante. ok, La otra vez pues, me puse a platicar con él y me contó exactamente de túneles, sí, que él ha entrado y todo y tiene amigos que se dedican órale. a hacer exploraciones urbanas. Y sí me menciona que Guadalajara está lleno de túneles, o sea, hay muchos Sí, es lugares. que aquí como contexto histórico, pues aquí fue la guerra cristera. Sí, Eh, y pues tú sabes, digo, la gente que no conozca, el centro histórico de Guadalajara está lleno de templos, tal vez ya no activos, pero había muchos conventos, que ahora son bibliotecas, que son escuelas, y mucho templo. O sea, sí. en el centro, ¿cuántos templos te gusta que haya? No, pues son Son bastantes. demasiados. Entonces, cuando fue este tema de la guerra cristera, pues se utilizaban todos los lugares y se conectaban por abajo. Ajá, A mí me consta porque yo estoy en la prepa Jalisco, que es la prepa 1, la que está en el centro. ajá. Y ahí un tiempo fue convento y tiene mucha historia de lo de la época de la guerra cristera. Y sí hay muchas zonas que tú llegas en la prepa y cemento, tapados. Y sí nos comentaban de que es que este era un túnel que si tú bajas y lo agarras te lleva al templo que está a espaldas y ese mismo túnel te lleva a la catedral y ese mismo túnel. Entonces, abajo Guadalajara está lleno de túneles, sobre todo el centro histórico, pero yo no sé qué tanto haya, o sea, no te voy a decir de que no, hay ahí enterrados, no, no lo sé, pero está interesante, o sea, con que no lo queramos utilizar como las Sí, catacumbas después. pues había escuchado yo que sabía que por el Teatro Degollado, Ujú, por ahí había túneles, supuestamente, que no me consta ni he investigado, pero es como tipo leyenda urbana, ujú. y mencionaban que había como cuerpos y eso, pero no entiendo el contexto de por qué. Pero sí he escuchado muchas historias, pues te digo que esta persona que me Sí, platicó, de que sacaban pues monedas, sacaban como que espadas, cosas como sí, muy antiguas. pues que imagínate en la guerra, pues todo lo que no se quedó ahí abajo, Sí, que también yo no sé si el gobierno de aquí tenga información de ahí abajo, si sean lugares pues explorados o que se tenga un mapa o algo realmente como eso, o sea, porque yo la verdad no tengo idea si son extensos, si no son extensos, o sea, no, creo que no hay tanta información de esos. sí, pues yo desconozco, pero te digo que esta persona sí me contó que eran larguísimos los Ujú, túneles, que hay gente también que se perdía, que pues hay túneles que ya están caídos, pero dice algo curioso, era de que a veces los túneles pues no son así rectos, sino que a veces van para abajo, a veces se mantienen así,
Ujú. pero dice que hay ciertas partes que tú, por ejemplo, vas por arriba Ujú. y pasas por arriba de otro túnel Okey. y se ve como algún hoyito o algo y te asomas, se ve que hay algo más abajo o al revés. Vas, caminando y arriba se ve algún hueco y te das cuenta que hay otro túnel por arriba. Sí, Entonces dice que sí son muy extensos, que hay gente que sí sabe y tiene sus mapitas y todo, y que obviamente no suelen compartir mucho dónde están las entradas, porque pues la gente iría, o sea, toda la gente iría. Entonces tratando sí, como de mantener un poco como oculto, yo creo que entre ese mismo grupo de gente, ¿no? Que se sí, sí, dedica a sí. explorar. Pero pues sí estaría interesante, ¿no? Como que sea un recorrido ahí. Sí, y luego también digo, son de los que tenemos conocimientos, o sea, imagínate, todas las ciudades del mundo, Sí, pues yo creo que pues, en todos lados hay ese debe de tipo haber de, algo, de túneles y o restos, ¿no? sí, De, y obviamente, pues, yo creo que al momento de ser algo oculto, algo de ser algo no expuesto a la luz tanto pública, pues, debe de haber mil historias, o sea, Ujú. que no se tiene conocimiento, ¿no? Aquí la Claro. verdad yo no conozco como temas paranormales o de historias de ese tipo en los túneles, Ujú. pero, pues, yo creo porque no están explorados. Yo no veo tanta información. Sí, fíjate que estaría interesante platicar con alguien, algún explorador urbano o alguien que ya haya entrado y que nos cuenten, pues, esas historias. Yo me imagino que sí debe de haber algún tipo de fenómeno o avistamiento hasta de alguna criatura o algo Sí, o así. sea, yo creo que sí debe, o sea, es lógico, ¿no? Sí, Es muy lógico. Tenemos nuestras catacumbas aquí, sí, nuestras propias Al catacumbas menos tapatías. los túneles todavía no son. Sí. Esperemos que nunca sean catacumbas de Jalisco o de Guadalajara, ¿no? Y fíjate que otra criatura que se había visto en las catacumbas Ujú. es, una madre que es como la describen como, bueno, por la descripción es como para que te des una idea, como Gollum, Okey, del Señor de los Anillos, okey. así como una criatura igual de piel grisácea, media deforme, con extremidades largas, que describen que puede como que pararse en 2 patas, pero suelen moverse como en Cuadrúpedo. 4, como cuadrúpedo. Okey, Pero, se me hizo la descripción un poco curiosa porque también describen que esas criaturas han sido vistas, son agresivas okey. cuando como que se acercan mucho a la gente, pero normalmente se les ve de lejos y corren y se esconden, se meten como a agujeros que hay, en el suelo o en las paredes y eso. Las describen como del tamaño de niños. Yo me imagino, pues, como de 1,20 m, 1,30 m quizá. Sí, Es es que como comentas, imagínate derrumbes, imagínate el paso del tiempo, porque obviamente cuando era Ajá, solamente lo de cantera y todo eso, pues eran túneles, ¿cómo te diré? Pues poco más estables sin la mano del humano, ¿no? claro. Pero ya cuando bajan, empiezan a aventar los cuerpos, quién sabe qué más aventaron, qué más escondían, pues también puede haber derrumbes y hay cosas más abajo. Sí, no, y pues también la construcción de arriba y todo el peso. Exacto. Entonces, quién sabe, porque sabemos que estamos a 20 metros en las catacumbas, pero Sí, debe de haber lugares que ya haya cosas abiertas más profundo, ¿no? sí, Entonces, ahí es cuando a mí me da la lógica que es donde involucras a las criaturas, ¿no? puede ser como que vengan de quizá De más abajo. de más abajo, podría ser. Porque sí, fíjate que ese tipo de criatura me recordó mucho al chupacabras. Sí. Y te voy a decir por qué, porque muchas veces las personas dicen que las ven comiendo algo o alimentándose de algo, y cuando huyen y todo, pues resulta que encuentran el cadáver, ya sea de algún animal como un perro, un gato, o una rata de estas grandotas. Ujú, Pero lo curioso es que describen que no es como que la estuviera como un depredador normal comiéndose la carne, que estén mordidas, ujú. sino más bien tienen como orificios y no tienen sangre. Okey, sí, sí, sí. Sí, como el chupacabras Ah, aquí. ajá, entonces me recordó mucho a al chupacabras. Y se conecta también con casos que ha habido, porque obviamente, están las catacumbas abajo, pero son 300 y tantos kilómetros. En las orillas, supuestamente, hay partes que salen como a tipo, zonas más rurales. Okey. Y en esas zonas también ha habido, o por oleadas, donde se presentan casos de ataques a animales de granja, muy similar a lo que pasa en Latinoamérica con el chupacabras, Sí, sí, sí. donde se encuentran gallinas, becerros, animales, pues, sin vida, con este tipo de, De marcas. marcas extrañas y la característica de que no tienen sangre, pues. Sí, porque, o sea, a las afueras, como tú dices, zonas rurales,
así como nosotros bajamos, también pueden salir. Sí, O sea, pueden salir, pueden alimentarse y se regresan. O sea, sí, pues que salgan, por ejemplo, como te decía, en las orillas de los túneles salen como a riachuelos y cosas así. Pues puede ser eso, como que salgan por temporadas o no sé si hibernen o algo así. Salen, se alimentan y pues al final del día tienen el lugar perfecto, ¿no? Un lugar donde no son molestados, eh, pueden sobrevivir hasta estar a gusto y salen cuando tienen hambre, se vuelven a meter. sí, tienen todo a la mano, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, la supervivencia, pero, o sea, pues es impresionante todo lo que no puede ver ahí abajo. Sí, y pues el tema del chupacabras, fíjate que se me hace curioso la relación con esto, es de que quizá, pues, esos seres podrán venir, como dices tú, de adentro de la tierra, ¿no? O sea, quizá de ahí emergen muchos tipos de criaturas. Sí, y también ahí entra la lógica o la respuesta que muchas veces no encuentras. Sí, No los encuentras, no hay respuestas y todo, pues literalmente pueden desaparecer abajo de la tierra. sí, pues se meten y cuándo van a encontrar a lo mejor, pero ¿por qué no hay cuerpos? ¿Por qué Ujú, no? Pues porque salen solamente esporádicamente y de noche. Ya saben, eso también te habla de que son criaturas, pues astutas, ¿no? Con cierto grado de inteligencia que pueden esperar el momento, pues más óptimo para no ser vistos, ¿no? Como para poder salir, alimentarse y regresar, ¿no? sí. Digo, porque aquí digo, no lo recuerdo tanto porque yo estaba muy chico, pero sí fue un fenómeno fuerte, ¿no? Lo del chupacabras. Acá sí, de hecho, a mí me empezó a gustar todo esto porque Sí. empecé a ver historias del chupacabras cuando estaba morrito. Ujú, Y digo, ok, sí hay que aclarar algo aquí, y es que si bien lo del chupacabras fue usado, sobre todo aquí en México, sí hubo casos documentados, sí, pero mucho de todo eso que fue muy mediático fue utilizado como caja china para sí, distraer y todo eso, sí, como ahora pues puedes sí, pasar con aquí. muchas cosas, Lo clásico aquí. pero si hay documentación, pues, o sea, es No, fue algo real. fue algo real O si fue montado, fue muy bien montado. O sea, no sabemos, pero pasó o lo hicieron muy bien. sí, porque si te vas más atrás, el Ajá. fenómeno del chupacabras empieza en Puerto Rico. Ujú, Empieza en Puerto Rico, o sea, hay mucha documentación, hay mucho, y es un fenómeno que se ha extendido, o si no se extendió, ya existe en todo el mundo, porque también está su versión en Indonesia, hay una versión, en Rusia hay otra versión, o sea, es algo que surge en todo el mundo. ujú. Se me hace un poco descabellado los que dicen de que, es que es una criatura que emigra. O sea, pues qué chinga, o sea, imagínate que por todo el mundo estar yendo y No, haciendo pues su desmadre. sí, Creo que me tiene más lógica como el que salgan de abajo de de la abajo, sí, ¿no? porque es algo físico. Sí, O sí, sea, porque también, digo, la mítica Llorona, ¿no? Que se aparece en todos lados. sí, Que en todos lados la Llorona, pero es una aparición. sí, 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 Aquí hay algo físico, es una criatura. claro. Pero sí, sí tiene lógica que puedan ser criaturas de abajo de la tierra y, pues, quién sabe de cuánta profundidad, pero las catacumbas yo creería que no nomás están a 20 metros, o sea, No, pues quizá hay zonas que bajan más, sí, ¿no? o O sea, lugares donde a lo mejor ya hay entrada para ir más abajo, ¿no? sí. Quizá haya salido algo de ahí y pues es como un hoyo en el piso, no sé. Fíjate que yo esperaba encontrar información sobre brujería o sobre cosas de ese tipo Ah, en las catacumbas y no encontré tanta, no sé ¿tanta? si tú Fíjate que sí encontré, de hecho, eso te lo estaba dejando para el final, lo mejor. pero ¿quieres que te hable de eso o Sí. quieres que te hable de la última criatura que Bueno, última criatura y al último dejamos te eso, dejé? porque me La interesa. última criatura Ajá, es la más turbia la más turbia. que encontré. A ver. Y lo interesante, bueno, si hay alguien que siga el canal principal, pues ya habrán visto qué historia voy a platicar ahorita. Okey. Esta historia pasó más o menos, si no mal recuerdo, fue en 1800 y cachito. Eh, Esta involucra a una araña gigante que vive en las catacumbas. Pero lo más perturbador es que no es como que cualquier araña, como un animal bestial, ¿sabes? Ujú. Sino una criatura que tiene la capacidad de emitir un canto o un sonido que hace que la gente entre como una especie de trance o confusión Okey. y hace que se adentren a las catacumbas, pues obviamente para aprovechar y alimentarse de las personas, ¿no? Lo interesante aquí es que quizá podría sonar como una leyenda, Ajá. pero hay documentación y hay un artículo de periódico, Sí. de un periódico muy
con mucha reputación de la época. Ok. Este, se le llama como la araña de las catacumbas de Isoire. Isoire, si no me equivoco con la pronunciación. Esa es como una tumba que supuestamente la leyenda la asocia como un gigante, pues. No estoy muy familiarizado con la historia, pero básicamente lo que narra este artículo es que durante varios años, entre el 20 de marzo y finales de mayo, Ok. siempre había desapariciones de personas en la noche. Normalmente cuando la gente regresaba del trabajo a su casa, siempre desaparecía. Y solamente en ese lapso de Era tiempo. cuando se alimentaba, digo, me Parece imagino. como, ajá, que se alimentaba. En un principio pensaban que podía tratarse de un asesino serial, de Sí, de algo, un, un un crimen, ¿no? loco, gente que a lo mejor se metía a las catacumbas y se perdía, pero pues obviamente eso fue descartado porque pues no tenía mucho sentido, o sea, eran gente totalmente distinta, no era como los asesinos seriales pues tienen su perfil, ¿no? De Sí, víctima, sí, sí. de puras mujeres o puros hombres de cierta edad, puros jóvenes, ¿no? Pero acá era variado. Primero desapareció un notario, luego una florista, gente Sí, del no campo, o había como sea, una línea de investigación también. sí, sí, no había una línea. Entonces, pues obviamente la gente empezó acá a hablar de, no, pues a lo mejor es algo de las catacumbas, pues muchas teorías, por lo cual la policía pues obviamente se puso las pilas y empezó a hacer como recorridos nocturnos para ver qué estaba pasando, ¿no? Sí. Y bueno, el artículo menciona que una noche cerca de la catacumba de Isoire, Ujú, había me imagino que es como un tipo parquecito o algo donde había árboles y había como una piedra grande que había como un hueco como de este vuelo más o menos, pues cabía una persona bien. ujú, Y dice que en la noche pues va caminando este oficial y empieza a escuchar un ruido extraño, o sea, como un ruido, pero no un ruido cualquiera que podrías encontrar en una ciudad en la noche ujú. de aquella época, sino más bien como una melodía. Y nada desagradable, me imagino. Ajá, sí, no era un ruido desagradable, es una melodía extraña, como pegajosa, como que de esas que te hacen repetirlo en la cabeza Ujú, una y otra vez. Y se saca de onda y pues obviamente empieza a ver qué pasa, ¿no? Mientras está averiguando pues de dónde viene esto, ve a un campesino, un chavo que venía de pues de trabajar en la noche y ve que va caminando y todo y el oficial empieza a gritar que pues se detenga, que pues, para ver quién es y todo. ujú. Y en eso se da cuenta que el joven también empieza a escuchar la melodía y en ese instante entra como en una especie de trance. Y dice que el muchacho pues sigue caminando y todo y ya lo ignora, o sea, el oficial le grita y todo que se Ya detenga como que ya se clavó, caminando y dice que de hecho su expresión es extraña, o sea, como en trance. como en trance. Y cada vez se ve como más desesperado este joven en querer llegar ahí y se da cuenta que la melodía emerge de ese agujero. Ajá. Entonces llega el momento incluso en que el joven corre, empieza a correr para Poder bajar. poder bajar, a llegar al túnel. El oficial dice que en cuanto empieza a correr, pues va atrás de él para agarrarlo, pero pues dice que ya llega al túnel y algo lo jala, o sea, como si algo se lo Ujú. llevara. Y obviamente, pues el policía empieza a tocar su silbato, empieza a disparar su arma para pedir ayuda y todo, y pues no se la piensa, baja atrás Del del campesino. campesino. Y bueno, el artículo menciona que pues si llegan más oficiales y todo, y pues empiezan a ver que se escuchan ruidos ahí en el agujero, se escucha como una pelea, como si algo estuviera eh, peleando, pues como sonidos apagados. Ajá. Entonces, pues rápidamente van por cuerdas, van por lámparas y todo y se bajan. Y pues obviamente lo que describen ahí es una escena digna así de película de terror, o Sí, sea, sí, una sí. película, eh, pues cuando bajan encuentran a esta araña, dicen que era una araña como del tamaño de un terrier, como de un perro, pues también un poquito más grande, pero me imagino como un tipo, como de un boxer, por decirte. Ujú. Dicen que es horrible la araña, que es con protuberancias, tiene como bolas, Sí, sí, sí. tiene pues obviamente sus 8 patas, pero que esas patas terminan como una especie como de garras, como de algo áspero, pues. Y pues se ha cubierto como de un pelo, como me imagino como un tipo, como las tarántulas, Sí, sí, pelo sí. como cafecito. Y bueno, por lo que describen los oficiales cuando llegan es que ven a esta araña arriba del
del campesino y pues obviamente lo está devorando. Dicen Sí, que ya sí. no tenía ni cara, o sea, ya Ya estaba listo. estaba listo y que esta criatura se estaba como que alimentando de la sangre, porque le estaba mordiendo el cuello. Pues obviamente el joven ya estaba pues más para allá que para acá. No, ya estaba allá, más Ya bien. estaba allá. Que- Y pues obviamente este artículo menciona que la policía le dispara y la abaten, pues dicen que le empieza a salir como un tipo de sangre verdosa mezclada como con la sangre que le había succionado al joven, ¿no? Ajá. Pues la abaten y todo, y encuentran al oficial, al otro que estaba como inconsciente. Lo extraño aquí, pues, es que mencionan que este canto parecía que de alguna manera te hipnotizaba, pues. Sí, te atraía. Te traía la historia termina en que supuestamente la araña se la llevan a un museo de historia natural y que es analizada por un, naturalista, que determina que es una especie, pues, Desconocido. desconocida. Que el supuesto científico le pone, si no mal recuerdo, Arachne gigans, le pone como de nombre. Y dice, pues, que es una araña que parece como tipo prehistórico o algo así, y pues que tenía la capacidad de emitir un sonido, un canto, un tipo de infrasonido, que era lo que te decía, que producía como confusión, producía como este tipo de Sí, para atraer y alimentarse, ¿no? atraer, alimentarse. En algunas versiones mencionan que cuando le disparan a esta criatura, suelta como arañitas chiquitas que corren y todo. Entonces ahí Entonces es lo que dicen, porque también dentro de lo que han reportado los catepiles es que hay fragmentos como muy antiguos de estas catacumbas que están llenas de telarañas, o sea, telarañas muy espesas donde pues casi nadie entra, nadie pasa por ahí, mejor las rodean. sí. Pero alimenta la idea de que pudiera O sea, pudo haber prevalecido la especie o hay más de esa haber especie. más. Y lo que me recordó, pues, esta historia, sobre todo lo del canto, es a las sirenas. Sí. Algo, Sí, que las sirenas tienen un canto que se roban a los marineros, ¿no? también como que los hipnotizan, desean que se aventaran por la borda y todo eso. Entonces podría ser algo. Y fíjate, a mí me da un sentido de que, o sea, sobre las profundidades o sobre estos túneles, lo que tú quieras ver, pues podría hasta llamarse que hay una fauna distinta, ¿no? Si tomas en cuenta Sí, las ratas enormes y la araña, o sea, puede haber hasta fauna que no conocemos. claro, O sea, pues hablando de criaturas y todo, pero pues puede ser fauna, ¿no? sí, pues O sea, fauna. especies que no conocemos. Sí, que a lo mejor, como dices tú bien, de más profundo o desde las canteras, si ya eran cavernas muy extensas, pues Sí. obviamente, y es algo que está documentado científicamente, que en ciertas eh, cuevas en el mundo, por ejemplo, la otra vez que estaba platicando con Oscar en el Ah, otro capítulo, ajá, nos mencionaba que en ciertos cenotes o ciertas cavernas en Yucatán sí. se han encontrado especímenes solamente o especies que existen en esa cueva, o sea, no en otro lado, o por lo menos no son descubiertas en otro lado, o sea, ahora imagínate, pues, la idea de llevarlo a las catacumbas, ¿no? Podría Sí, ser. pues es que puede ser hasta algo normal que no conocemos. Pueden ser especies, puede ser fauna. Sí, claro. Es desconocido y se hace turbio, obviamente, Sí, porque pues, lo desconocido siempre va a causar ese sentimiento, pero pues está muy interesante. Quién sabe qué exista naturalmente, por decirlo de alguna manera, sin ajá, que sea algo tan, pues del lado paranormal o del lado, sí. pues está interesante. Sí, y esa historia de la araña creo que se me hizo la más turbia, por eso No, la sí, sí quise dejar está. al Es que, final. es que, digo, a veces la famosa frase, ¿no? De que la realidad supera la ficción. O sea, yo, al menos en lo personal, el escuchar algo que es tangible, algo que es real, algo que te puedes imaginar y palpar, a mí Sí, me da más, sí, más que lo paranormal, digo, sí. yo también soy igual, ¿no? Como el hecho de una criatura o algo físico, así tangible, Ahorita que me estabas da diciendo, me más estabas diciendo de la araña, es como que, como el meme, ¿no? De que tomas tu turra. nave y vámonos a otro planeta. Sí, y fíjate que la historia, bueno, en el artículo, pues, es muy extenso, de hecho, ahí en el otro video lo subí al canal, Sí, menciona que el cuerpo se pierde con el tiempo, o sea, que supuestamente estuvo exhibido, o se exhibió en un museo, por bastante tiempo y la gente lo iba y lo veía, pero, pues, se pierde, ¿no? Como muchos de estos restos, ya sean huesos de gigante o cosas
Ajá. que podrían quizá mostrar como que hay, como dices tú, una fauna oculta o algo así, Mm. pues misteriosamente se pierden con el tiempo, Se ¿no? pierden. Y bueno, de aquí vamos a lo que te decía de lo del que decías que no habías encontrado mucha información sobre, Ujú. como Temas magia de negra y ajá, eso. Eh, rituales. hay algo también que mencionan mucho los, catepiles, es que encuentran muchos símbolos muy extraños, muchos símbolos en ciertos cuartos, encuentran restos, o sea, como que hubo algún ritual muy oscuro donde encuentran cadáveres animales, pues, obviamente Sí, sí, destazados, trabajados, marcas o marcas de sangre, velas, en ocasiones hasta fresco o caliente, o sea, que indica que que fue hace poquito. hace poquito estuvieron ahí. Ajá. Eh, hay gente que ha reportado haber visto gente con túnicas negras, que realizando algún ritual, a veces como que pasando a lo lejos entre pasillos. Entonces sí se asocia mucho a práctica de ocultismo, práctica de rituales, pues paganos o prohibidos, ¿no? Rituales antiguos y todo eso, porque también mucho de lo que se ha dicho es que esos símbolos son, pues, como muy antiguos, pues, muy Sí, y acuérdate que todo, pues, todo eso depende de energías, ¿no? ajá, Y de, pues, lugares, ¿cómo te diré? Pues, consagrados a ciertas cosas y necesitas esas energías y necesitas esos contextos, ¿no? claro. Entonces, pues, imagínate, ahí es perfecto. Sí, no, pues, me imagino que para realizar ese tipo de rituales, invocaciones, o no sé qué hagan, pues, ese lugar, millones de cadáveres, Ujú. un lugar Oculto. antiguo que ya se hablaba que era la entrada al inframundo, Ujú. energías extrañas, porque, pues, ya ves que está lo del lapso de tiempo perdido y eso, pues, yo creo que es un lugar perfecto para No, y oculto, que oculto. sabes que no te van a molestar. Sí, porque también otra cosa que llegué a pensar era quizás si estas prácticas se han hecho desde la antigüedad, pues quizás este lugar podría, no sé, algunas criaturas ser resultado de algún tipo de ritual, o sea, como un origen quizá más demoníaco, quizá más, Sí, algo más provocado, ¿no? como provocado. Por algún ritual. Ajá, Pues sí, o sea, abriendo lo mismo, el ejemplo que tú dabas, o sea, si en una casa un cadáver causaba cosas, o tú, por ejemplo, aquí es muy común que en los panteones se hagan trabajos. sí. Entonces, imagínate ahí. O sea, si aquí en un panteón es muy común, no sé si sea en todo el mundo, pero aquí es muy común que te encuentras trabajos o te encuentras gente haciendo trabajos en las Sí, o gente madrugadas. extrayendo huesos y Ajá. cosas así, Entonces, ¿no? imagínate ahí, Sí. ¿no? Otro que ahorita se me vino a la mente, imagínate también la cantidad de huesos que no se roban. Sí, no, pues sí, ha de ser un lugar donde extraen muchas cosas, también se presta a Sí, eso, ¿no? sí, yo creo que también para los mismos rituales o para incluso decoración o mil cosas, yo creo que bajas y te robas, pues, huesos, ¿no? Que Sí, sí. está turbio. Sí, sí está bastante interesante este lugar con mucho contexto desde, pues, fantasmas, fenómenos anómalos, críptidos, o sea, Una historia turbia, una historia real, o sea, un real lugar turbia. real, documentado, pues sí alimenta todavía más esto, ¿no? Como que Sí. hace quizá Es más que palpable, ¿no? Las si eres historias. escéptico y dejas todo de lado, la pura historia ya es turbia. O sea, Sí, la pura historia ya es algo, pues, incómodo, algo que te pone incómodo. ajá. Entonces, pues, es un lugar muy emblemático que ojalá y un día podamos ir, Sí, sí, sí. Pues sí, estaría interesante ir con que no nos topemos con algo raro. O que con no un ritual ahí. sacamos un pinche Gollum, nos lo traemos. Sí, no, pues sí, es que te digo que también algunas historias o teorías de lo que vi en torno a los rituales era incluso que decían que, pues, los rituales eran muy oscuros y todo, incluso hasta se juega con la idea de que pudiera haber hasta sacrificios, ¿no? Sí. Sacrificios de personas. Entonces, pues sí, está turbio, o sea, que de hecho es una de las explicaciones de por qué a veces se perdían los exploradores y por qué nunca eran encontrados, porque también podría ser que Que si no se bien perdían, los perdieron. si bien se pueden perder, los pudo haber quizá, atacado algún entidad o criatura de ahí, Ujú. pues también está la posibilidad de algo más Sí, algo más. humano, ¿no? O sea, como algún tipo de secta. Sí, y bueno, lo mismo, como es algo oculto, Sí, pues, ¿dónde te van a encontrar? no, ¿y quién va a saber? Porque sería como el escenario perfecto, un lugar prohibido,
donde no deberías de entrar y no va a estar como que acá hay cámaras o la policía va a estar ahí al pendiente de que salgas, Sí, sí, sí. pues nadie va No, sí, a totalmente. O saber, sea, ¿no? hay mil posibilidades. Sí, Es sí, lo que sí, te da este lugar, ¿no? claro. ¿Y qué opinión tienes tú o qué teoría te vas más apegado a explicar todo esto? ¿Crees que sí puede haber algo? ¿Crees que sea solamente... Es que, a ver, ya conociendo toda la información, porque obviamente yo investigué por mi lado, tú por el tuyo, y tal vez a mí me interese, no sé, algún ejemplo, lo paranormal, y me Ajá. adentro ahí, a ti tal vez te interese más lo físico y te adentres ahí. Entonces, ya poniendo en la mesa toda la información, yo creo que es un lugar muy, 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 muy Ajá. emblemático, un Claro, lugar históricamente interesante. A mí, tú sabes que me gusta mucho la historia. sí, Eh, Digo, será otro tema para un video, pero por ejemplo, yo quisiera conocer los campos de concentración. Es algo que yo quiero ir a conocer, que imagínate la energía que está ahí, ¿no? no, sí, sí. Pero fuera de lo paranormal, o sea, lo histórico es algo que me llama la Sí, atención. pues un lugar que, Ujú. pues, generó mucho Mucho dolor, dolor mucho. y todo, ¿no? Y Entonces, lo histórico de las catacumbas se me hace súper interesante, de cómo el ser humano llega a hacer cosas tan maquiavélicas, cosas raras, sí, cosas que dices, no está bien, porque yo creo que sí había maneras de darle santa sepultura a la gente sí, antes de hacerla fácil de aviéntalos, ¿no? ajá. Y buscar generar dinero o generar recursos a través de eso, También, se me sí, hace pues algo también es muy, medio muy bajo, ¿no? bajo, sí. Eh, entonces desde ahí parto que es un lugar emblemático, un lugar interesante, que obviamente, bajo mis creencias, pues obviamente está cargado de cosas, está cargado de cosas paranormales, pero ya al momento que tú entras la información de que antes esos túneles eran utilizados para ciertas cosas y las criaturas y todo, pues ahorita yo creo que es un lugar con mil posibilidades. Sí, Yo no soy escéptico, tú sabes que creo. Entonces me voy pensando que es un lugar que pues está abierto a cualquier situación porque yo creo que es algo desconocido totalmente. Y tú sabes que lo desconocido pues siempre puede salir algo nuevo. O sí, sea, eso de claro. la araña sí está fuerte. Lo de los fantasmas pues es obvio, o sea, Sí, no, pues cómo no va a era haber? casi algo de base, O tiene sea, que haber, ¿cómo no va a haber? ¿Me explico? sí, Lo de las sectas, lo de las ratas gigantes y todo eso, pues sí que es posible, no puedes negar que pueda haber algo así, ¿no? claro, Entonces, yo me voy con la idea de que es un lugar que puede pasar cualquier cosa. sí, Desde el respeto, pues sí, es un lugar que quisiera conocer, sí, pero sí. sí dándole su respeto, ¿no? Porque también hay mucho explorador urbano que le falta el respeto a los lugares Sí, y creo que es lo van que como a burlarse, van ¿no? a Como burlarse, no pasa nada, yo bajo sin los conocimientos y es cuando pasan las tragedias. claro, Yo creo que faltarle el respeto a un lugar es lo que genera que haya accidentes, ¿no? Y todo desapariciones y eso. todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas de? Pues, también es un lugar que es quizá un poco difícil como clasificarlo dentro de Sí, qué es, porque tiene un poquito de todo. Es como un surtido rico, ¿no? De todo así sí, no, da mucha de carnita. todos lados, tiene mucha carnita donde rascarle. Yo me voy quizá por la idea, que se remonta a la Edad Media de que lo veían ya desde ese entonces, que era la entrada al inframundo. O Ujú. bueno, quizá no como tal literal al inframundo, pero sí te menciona a un reino interno, ¿no? Como Sí, sí, sí. a un lugar donde salen quizá todo ese tipo de criaturas o entidades, ¿no? Porque también, pues, como te decía, las entidades también se veían desde tiempos Sí, antiguos, o sea, puede ser el lugar que mencionan los niños verdes, ¿no? como lo de los niños verdes, luego que se conecta con los túneles que te mencionaba. Ujú. Entonces, pues podría ser quizá algún tipo de reino subterráneo o algo así, que donde podrían salir estas criaturas. Y pues obviamente ya lo paranormal podría ser debido a la cantidad de cuerpos que hay, ¿no? O sea, O sea, quizás es un lugar que de por sí ya tenía eh, esa abertura a sí, la no, aparición de criaturas muy extrañas y todavía le echas lo sí, paranormal. no, nomás. Creo que Molestaron el avispero nomás. sí, sí, pues nomás a molestando, como dices, el avispero. Ujú. Y pues sí me voy yo con quizá un poco más cargado la idea de que podrían ser muchas de estas criaturas, pues pertenecientes a un mundo subterráneo, ¿no? Sí. Sí, como te digo, yo creo que cualquier
teoría es válida, ¿no? Sí, O claro. sea, pero yo desde lo histórico se me hace un lugar de mucho respeto y muy Sí, interesante. de hecho, no sé si llegaste a ver en lo que investigaste o en el documental de History, Ujú. que también se había encontrado, no encontré como mucho contexto de esto, pero era un metraje de una persona que trae cámara. No recuerdo en qué año fue eso o en qué año eh, se dice que fue, pero es básicamente alguien que se va por los túneles, va grabando con su cámara y llega un punto que se escucha como un ruido y se ve que se cae la Sí, cámara sí la vi, sí y lo vi. el güey corre, o sea, Sí, se queda ahí la cámara grabando. ajá, Sí, y ya sí, sí, sí. después, años después, fue encontrada y dice el metraje de que no se sabe ni quién era, si salió, Sí, sí, sí. qué fue lo que le salió en el túnel, o sea, De hecho, de ese video es lo que te puse como ejemplo de cómo se veía, que se ve que cae y huesos por todos lados sí, y o sea, desorden, ¿me explico? sí, pues no Horrible, nada, horrible, sí, 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 no, pues sí, es un lugar bastante turbio que y ojalá y podamos ir algún día. sí, ojalá, hay que abrir ahí un GoFundMe o algo para que nos patrocinen el viaje. Imagínate. No, no. Grabamos ahí un episodio ahí abajo. Sí, buscamos a la araña, les prometemos que buscamos a la araña. Una rata, nos tenemos una ratota. Una ratota de mascota la tenemos aquí Sí, como aquí mascota del podcast. la disecamos y ahí la ponemos en una esquina. Y sí, pues también, eh, ya para concluir, pues también el hecho de que esos rituales se pudieran remontar a tiempos antiguos, donde también quizá las personas eran muy dadas en la Edad Media a Sí, realizar, si bien no tanto rituales, a lo mejor sacrificios para apaciguar a las bestias, ¿no? Que se emergían. Por ejemplo, ¿cuántas historias de dragones no había de que sacrificaban doncellas, sacrificaban sí, sí, sí. personas, ¿no? Sí, o incluso que ellos mismos aventaran a la gente para que no salieran. Claro, a O lo sea, mejor este tipo de rituales o prácticas ya son muy antiguas y si las llevamos a todo lo que han visto más recientemente, pues quizá podría ser, no sé, algún tipo, si lo quieres ver, quizá algo hasta más de horror cósmico sí, como un portal y sean sí, criaturas interdimensionales o algo así, ¿no? sí. También podría ser otra teoría. Otra teoría, sí, claro. Y pues para finalizar, ¿quieres algo más que decir? No, pues que gracias por invitarme otra vez, que sabes que me gusta todo esto, gracias a la gente que deja sus comentarios. eh, Según yo, puro comentario bueno tuvimos Sí, no, buena aceptación, el fíjate, capítulo que vine. buena aceptación. eh, y pues recordarles, ¿no? Que simplemente, digo, desde mi parte soy una persona, se puede decir que aficionada, una persona que le gusta el tema. No Ajá. soy profesional ni me dedico a lo paranormal ni nada, solamente soy alguien que consume. Sí, claro. eh, y que dejen sus comentarios, ¿no? Creo que lo bonito del canal o de lo que hacemos es que pues somos dos personas que hablamos eh, lo que queremos, lo que creemos y estamos abiertos a escuchar opiniones, ¿no? Sí, no, también sería interesante, pues, leer sus comentarios y sus teorías sobre todo, porque también dejan unas teorías muy interesantes Sí, que a veces ni siquiera me pasan por la cabeza y las leo y digo: "No manches, sí está". sí, no, y por ejemplo, pues lo que hablamos la vez pasada fue historias paranormales, ¿no? Claro, Ahí era pues muy subjetivo todo. Aquí eh, de seguro tendremos algún suscriptor que tal vez tenga más datos históricos o esté sí, más sí, empapado del tema, que pues pueda dejar su comentario, ¿no? Eh, Les repito, son cosas que están en la red, son claro, cosas que están en videos, en History, mil lugares, pero pues también habrá personas que tengan información de otro lado, ¿no? Y sí, estaría interesante también, en lo personal, pues aprender más sobre todo esto. sí. No, pues, es un tema interesante, y pues, déjenos en los comentarios qué les pareció este episodio, qué teorías tienen y, pues, también si tienen algún dato que se nos haya pasado, pues también estaría interesante, pues, saberlo, ¿no? Si han llegado hasta esta parte del episodio, pues les agradezco mucho haberse quedado hasta el final. Yo soy Álvaro Herrera y bueno, muchas gracias, Carlos, por No, haber gracias, aceptado la invitación. no, gracias a ti y a tu público que nos escucha. Y bueno, este fue el capítulo número 6, sí, número 6. Número 6, Catacumbas de París. Catacumbas de París de Creepy Radio Podcast. Nos vemos en un próximo episodio.